el presente videoprograma de neurología nos vamos a referir a la fisiopatología y al tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Antes de empezar directamente con el tema, nos convendría hacer un breve repaso anatómico de lo que son los ganglios de la base. Así tenemos el cuerpo estriado, el globo pálido, el putamen, la sustancia negra, el núcleo rojo, los cuerpos subtalámicos y, emparentado con los ganglios de la base, el tálamo. Entre estas estructuras profundas del cerebro se establecen una serie de relaciones mediadas por distintos mediadores químicos, los neurotransmisores. Entre estas sustancias y la periferia, que son a través de las cuales nosotros vamos a tener presentes los síntomas de la enfermedad de Parkinson, encontramos una serie de haces que son los encargados de llevar la información. Entre estos tenemos el fascículo longitudinal medial, el haz medial de la calota y el haz retículo espinal. Ahora bien, ¿cuál es el esquema básico para la explicación de lo que sucede en la enfermedad de Parkinson? Así vamos a ver en el presente dibujo cómo de la pars compacta de la sustancia negra sale el haz dopaminérgico, cuya función es de tipo inhibitoria sobre el estriado. Dentro del estriado, las conexiones se hacen a través de la acetilcolina, cuya función es de tipo excitatoria. Entre el estriado y la sustancia negra, la pars reticulada, se establece una relación a través de la sustancia P en forma excitatoria y del GABA en forma inhibitoria. Por supuesto que también el cuerpo estriado se relaciona con la corteza y la relación con la corteza se establece a través del ácido glutámico. Es importante tener en cuenta que esto es un esquema básico y absoluto y totalmente simple de lo que sucede en el cerebro del ser humano normal. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en el enfermo parkinsoniano? En el enfermo parkinsoniano hay una disminución en la secreción de dopamina en el cuerpo estriado. Es decir, que el haz nigroestriado, el haz dopaminérgico nigroestriado, está tomado por la enfermedad. Ahora bien, también lo que queda preguntarse es cómo se sintetiza la dopamina. Y vamos a ver en el próximo dibujo qué es lo que ocurre con la dopamina. La dopamina se sintetiza a partir de la tiroxina. La tirosina, por acción de la tirosina hidroxilasa, se transforma en L-dopa. La L-dopa, por acción de la dopa decarboxilasa, se transforma en dopamina. La dopamina es captada por las vesículas presinápticas e incorporadas dentro de ella, pero parte de la dopamina queda libre en el citoplasma y es liberada en forma cuántica. Estas vesículas dopaminérgicas liberadas en la biofase van a actuar sobre dos receptores dopaminérgicos, el receptor D1 y el receptor D2. El receptor D1 está adherido al sistema de la adenilciclasa, por lo tanto su estimulación aumenta la cantidad de AMP cíclico dentro de la célula. El D2, en cambio, no está adherido al sistema de la adenilciclasa. Una vez que la dopamina actuó, por supuesto, va a ser degradada. Y hay dos tipos de enzimas fundamentales en su degradación. La catecol oximetiltransferasa y la monoaminooxidasa. Esta monoaminooxidasa se divide en dos tipos, la monoaminooxidasa A y la monoaminooxidasa B. Estudios recientes aparecidos en revistas neurológicas como Brain identifican principalmente a la monoaminooxidasa B
como la principal responsable en la catabolización de la dopamina, demostrando que aproximadamente el 80% de la monoaminoxidasa cerebral es de tipo B. Una vez producidos los metabolitos de su degradación, son nuevamente metabolizados o catabolizados, mejor dicho, pero en forma inversa por las mismas enzimas, de tal forma que finalmente se forma el último producto de degradación, que es el ácido homovalínico. De los productos intermedios de la degradación de la dopamina es importante recordar la 3-oximetildopa, que es producto de la degradación por acción de la catecol-oximetiltransferasa. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hablar desde el punto de vista etiológico en la enfermedad de Parkinson? Y aquí comienza realmente una etapa difícil para todo aquel que se involucre en la explicación de la enfermedad de Parkinson. Varias han sido las teorías que han tratado de explicar el por qué se produce este déficit de dopamina en la región nigroestriada. Y así, la teoría que con más adeptos cuenta actualmente es la teoría de los radicales libres. ¿Qué significa esta teoría de los radicales libres? Vimos en el dibujo la síntesis normal de la dopamina. Esta síntesis normal de dopamina es algo que ocurre, por supuesto, en sujetos normales. En el paciente parkinsoniano, la síntesis de dopamina está disminuida. ¿Y esto qué implica? Esto implica que las enzimas de degradación de la dopamina tienen un aumento relativo con respecto a las enzimas de producción de la dopamina. Es decir, que los procesos catabólicos están relativamente aumentados con respecto a los procesos de síntesis. Estos procesos catabólicos, dije relativamente, porque en realidad también disminuyen un poco, pero no en la misma proporción que las enzimas de síntesis. De tal forma que privan a la célula de un mecanismo protector que es su propia síntesis de dopamina. Esto conforma una serie de productos catabólicos que son a su vez lesivos sobre la membrana neuronal, produciendo la disminución en la síntesis de dopamina. Algunos han hablado también de toxinas como responsables de la producción de la enfermedad de Parkinson. Y dentro de estas toxinas, la que con mayor importancia se le ha dado últimamente es el denominado MPTP. Este MPTP es un derivado de un alcaloide y se descubrió su propiedad de producir síndromes parkinsonianos en chicos muy jóvenes drogados, de 17 y 18 años, en donde se producía una lesión que se localizaba estrictamente en la región nigroestriada, sin producir ningún otro tipo de las lesiones asociadas del Parkinson. Es decir, que estos pacientes que fueron vistos por lesiones por el MPTP no contaban con la presencia de las lesiones también que afectan al parkinsoniano, de las dopaminérgico que va de la sustancia negra hacia el hipotálamo, ni tampoco la presencia de los cuerpos de Lewis, que son cuerpos acidófilos e intracitoplasmáticos que están presentes en el cerebro de todos los pacientes parkinsonianos. Con el MPTP pasó una cosa bastante curiosa. No es una sustancia nueva, es una sustancia que por primera vez se descubrió en 1947 y fue utilizada inicialmente en monos y en seres humanos como antiparkinsoniano. Por supuesto, fue dejada de lado y se volvió a tener consideración en ella al ver que producía síndromes parkinsonianos como subproducto de una droga. Ahora bien, este MPTP sufre una serie de transformaciones dentro del cerebro para transformarse en el efecto fundamental lesivo de la célula, que es el MPP+. Para llegar a este MPP+, es necesaria la presencia de la monoaminoxidasa B. Por lo tanto, esta monoaminoxidasa B la vemos involucrada en dos etapas probables en la
producción de la enfermedad de Parkinson. Una segura, que es la catabolización de la dopamina, y otra probable, que es en la producción de la enzima que podría ser la tóxica en la enfermedad de Parkinson. Muy bien, se ha hablado también del rol de la melanina en la enfermedad de Parkinson. Esto es algo que no está comprobado. Sí se sabe que la melanina disminuye, por supuesto, en los pacientes parkinsonianos y no se tiene una idea clara y precisa de por qué ocurre esto. Dentro de la fisiopatología, o mejor dicho, la patología de la enfermedad de Parkinson, encontramos lo que anteriormente denominé yo como los cuerpos de Lewis. Estos cuerpos acidófilos e intracitoplasmáticos no son patognomónicos de la enfermedad de Parkinson, porque lo podemos encontrar en cerebros seniles, pero sí podemos decir que no podemos denominar parkinsoniano a un cerebro que no tenga cuerpos de Lewis. Ahora bien, una vez visto todos estos mecanismos probables fisiopatológicos, nos conviene referirnos en este momento al tratamiento de la enfermedad. El tratamiento de la enfermedad es algo que conlleva una serie de preguntas y muchas de las cuales no están resueltas todavía. ¿Cuándo comenzar el tratamiento? ¿Con qué comenzarlo? ¿Qué drogas son las principales? Y vamos a empezar fundamentalmente por esto, es decir, ¿cuáles son las principales drogas utilizadas en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson? Y por supuesto, la principal de todas es la levodopa o L-dopa. Esta L-dopa actúa directamente a nivel de la célula, salteando la enzima limitante de la síntesis de dopamina, que es la tiroxina hidroxilasa, de tal forma que produce mayor cantidad de dopamina. Ahora bien, este es el hecho final de la acción de la L-dopa. Pero la L-dopa, para llegar al cerebro, tiene que recorrer una serie de caminos. Primariamente, su absorción es una droga que no se absorbe bien. Es una droga que se absorbe en la primera porción del intestino delgado y en donde tiene ya que competir con ciertas barreras que le va poniendo el organismo para su normal absorción. Primero, tiene que competir contra la evacuación gástrica, es decir, el enlentecimiento en la evacuación gástrica disminuye la cantidad de L-dopa que se absorbe. Por lo tanto, todos los procesos que conlleven a esta situación en el estómago disminuyen la cantidad de L-dopa absorbida. Por ejemplo, estómago lleno y la acidez estomacal. Una vez que la L-dopa llega a las primeras partes del intestino delgado, presenta las dos barreras fundamentales, que son una decarboxilasa periférica y un sistema carrier de transporte específico para los aminoácidos. Este sistema carrier de transporte específico para los aminoácidos hace que la L-dopa tenga que competir contra los aminoácidos de la comida. Por otro lado, la dopa de carboxilasa, que es piridoxino dependiente, hace que cualquier cantidad de piridoxina además que haya en el organismo estimule la producción de dopa de carboxilasa y por lo tanto la degradación de dopamina. Una vez que la L-dopa pasa al torrente sanguíneo, llega hasta el hígado. En el hígado es atacada fundamentalmente por una enzima, que es la catecol-oximetiltransferasa. Como vimos en el cuadro anterior y como hice notar, es importante por la producción de su metabolito, la 3-oximetildopa. Esta 3-oximetildopa tiene mayor afinidad por el sistema carrier de transporte específico que existe en la barrera hematoencefálica que la levodopa. Y entonces llegamos a la otra barrera, que es la barrera hematoencefálica. En esta barrera hematoencefálica nuevamente volvemos a encontrar una dopa de carboxilasa y un transporte específico para los aminoácidos. Pero no solo compite la L-dopa contra la 3-oximetildopa, sino nuevamente también contra los aminoácidos de la dieta. Recién, una vez que ha superado todas estas barreras naturales que le pone el organismo, recién entonces la levodopa llega al interior de la célula para transformarse en dopamina. Los fármacos utilizados como secundarios en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson son los siguientes. Primariamente vamos a hablar de los agonistas dopaminérgicos. Estos agonistas dopaminérgicos tienen la ventaja, como vemos en el dibujo, de saltear la síntesis de L-dopa y actuar directamente sobre los receptores dopaminérgicos. Habiendo
agonistas dopaminérgicos más específicos para el receptor D1 y algunos más específicos para el receptor D2. De estos agonistas dopaminérgicos, la más utilizada es la bromocriptina. Por lo menos es la que nosotros encontramos en el mercado actual. Esta bromocriptina fue la más utilizada y es la que en definitiva promueve mejores resultados en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. También se utilizó el lisuride, el pergolide, el mesulergide, pero fundamentalmente el lisuride es utilizado en forma de infusión subcutánea, en forma experimental en nuestro país. Ahora bien, la pregunta para hacerse es, ¿se puede comenzar el tratamiento de un paciente parkinsoniano con agonistas dopaminérgicos? La respuesta es sí. Está comprobado que los agonistas dopaminérgicos disminuyen la aparición de efectos adversos a la L-Dopa que a los pacientes tratados solamente con L-Dopa. Ahora bien, ¿cómo comenzamos el tratamiento? ¿Con altas o con bajas dosis de bromocriptina? Hay dos teorías. Los ingleses han postulado que con altas dosis de bromocriptina es posible tratar a los pacientes, por lo menos por un plazo de hasta 3 años. Por nuestra cuenta, en nuestro grupo de trabajo hemos llegado a la conclusión que con bajas dosis de bromocriptina podemos también tratar a los pacientes y tener menos efectos adversos de los que tenemos con altas dosis de bromocriptina. Otro fármaco utilizado en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson es la amantadina. La amantadina fue descubierto en forma casual como efectivo en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Su inicial uso fue dado para el tratamiento de las influencias a virus B. Posteriormente se descubrió que también tenían cierta leve acción anticolinérgica e inhibían levemente la recaptación de la dopamina por la terminal presináptica. Sin embargo, esta droga tiene un gran problema, que es su pérdida de efectividad entre los 21 y 28 días de habérsele suministrado al paciente. Y por último tenemos el L-deprenil. El L-deprenil actúa como un inhibidor de la monoaminoxidasa B. Es decir, que entonces actúa disminuyendo la cantidad de enzima catabolizadora de dopamina más importante que actúa en el sistema nervioso central. Por otro lado, si tenemos en cuenta la formación del MPP+ como actor directo en la lesión de la célula nigroestriada, actuamos también en la prevención de la enfermedad. Por último, quedan los anticolinérgicos. Los anticolinérgicos yo podría decir que es un tratamiento perimido en la enfermedad de Parkinson. No nos olvidemos que nos estamos refiriendo a una enfermedad que afecta fundamentalmente a la población de edad avanzada, en donde los procesos cognitivos de la enfermedad están dados por la acetilcolina. Por otro lado, los anticolinérgicos actuarían solamente sobre el temblor del paciente, no mejorando ni la rigidez ni la bradiquinesia. Recordemos siempre que el temblor en la enfermedad de Parkinson es tal vez el síntoma que menos preocupa al médico, aunque sea el que más refiere el paciente. La justificación para la utilización de anticolinérgicos sería tal vez en un paciente joven con un Parkinson a predominio tembloroso. Otros métodos utilizados en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson son aquellos como por ejemplo los compuestos de liberación prolongada. Estos compuestos de liberación prolongada han demostrado su efectividad fundamentalmente al ser utilizados para los problemas nocturnos del paciente parkinsoniano. En forma experimental se están utilizando también bombas de infusión subcutánea de lisuride para aquellos pacientes que tienen efectos adversos a la L-Dopa. Y aquí entramos en un terreno realmente apasionante, que son los efectos adversos de la L-Dopa. Dentro de estos efectos adversos de la L-Dopa vamos a encontrar los deterioros de fin de dosis, que pueden ser simples, complicados, los fenómenos on-off y los movimientos involuntarios aparecidos por la acción de la L-Dopa como efecto adverso, disquinesias, distonías, coreas. Es un terreno realmente apasionante para el neurólogo. Representa un desafío en el tratamiento de un paciente con estos efectos adversos de la L-Dopa, pero realmente es muy complicado y la fisiopatología de por qué se producen está en discusión.
Acá surgen una serie de condiciones que es necesario tener en cuenta para tratar a un paciente parkinsoniano. El enlentecimiento en la evacuación gástrica, las proteínas de la dieta, la cantidad de medicación que se le da. Como ustedes habrán notado, en ningún momento he hablado de dosis en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, y eso es fundamental. Cada paciente requiere una dosis especial. No se puede tratar al enfermo parkinsoniano como si estuviéramos tratando a un paciente con una infección pulmonar. La L-Dopa, la bromocriptina, cualquier medicamento antiparkinsoniano no es un antibiótico. Es decir, que entonces cada paciente merece un tratamiento especial y en el cual hay que tener en cuenta muchas cosas, no solamente el grado de enfermedad, sino la actividad que desarrolla y el futuro en esa actividad que le espera al paciente. Hay otros tratamientos que se han utilizado durante un tiempo en la enfermedad de Parkinson, y estos son los tratamientos quirúrgicos. Desde hace un tiempo estuvo en boga la cirugía estereotáxica, en la cual se trataba fundamentalmente el temblor del paciente. Pero claro, la cirugía estereotáxica producía también una destrucción celular en la zona en donde se producía. Y si bien mejoraba el temblor del paciente, la rigidez y la quinesia que dejaba eran realmente impresionantes. Actualmente está en boga el autotrasplante de médula adrenal a los ganglios basales. Experiencias nuevas indican que este autotrasplante no es efectivo en el tratamiento de la enfermedad. Una serie de tratamientos mágicos fueron propuestos durante mucho tiempo en esta enfermedad. El tratamiento con procaína para mejorar el temblor, la operación en el arco posterior entre la quinta y la sexta vértebra cervical, que si bien fue propuesto como método de tratamiento por James Parkinson en el año 1817, obviamente no es un tratamiento para esta década, para este siglo. Por fin, como vemos, el tratamiento de la enfermedad de Parkinson es algo complejo, es algo arduo y es algo duro, en el cual hay que tener conciencia de que el paciente va a estar medicado por el resto de su vida. No es simplemente tratar a un viejo por un tiempo, va a estar medicado por el resto de su vida. Por eso es fundamental el buen diagnóstico y un tratamiento acorde con las necesidades y expectativas del paciente.